Cuando la oscuridad parece ganar terreno y las puertas se cierran una tras otra, hay algo más poderoso que cualquier fuerza humana esperando manifestarse. Esta es la historia de cómo un hombre llamado Mateo aprendió que lo imposible solo existe hasta que Dios decide intervenir. Bienvenidos a Sabiduría en Voces. Dinos en los comentarios desde dónde nos está siguiendo. Corría el año en que las lluvias no llegaron. Los campos se agrietaban bajo un sol despiadado y las familias del valle comenzaban a perder la esperanza. En medio de esa desolación vivía Mateo, un hombre de 26 años que había heredado un molino de su abuelo. No era un molino cualquiera, era el único del valle, y durante generaciones había servido para moler el trigo de todas las familias de la región. Pero había un problema. El río que movía las aspas del molino se había secado casi por completo. Sin agua, el molino no funcionaba. Sin el molino, las familias no podían moler su grano. Y sin grano molido, el hambre comenzaba a golpear las puertas. Mateo no era rico. Vivía con lo justo, compartiendo su pequeña casa de piedra con su hermana menor, Lucía, una joven de 16 años que había quedado a su cuidado cuando sus padres fallecieron años atrás. Ella confiaba en él con una fe ciega, y eso pesaba sobre los hombros de Mateo más que cualquier carga física. Cada mañana, Mateo caminaba hasta el río casi seco y se arrodillaba en sus orillas polvorientas. Con las manos juntas y la voz entrecortada, oraba. Señor, tú que hiciste brotar agua de la roca, tú que calmaste las tormentas, escucha mi súplica. No te pido riquezas ni gloria. Solo te pido agua para este molino, para que las familias del valle no pasen hambre. Pero los días pasaban y el río no crecía. Las nubes se negaban a soltar una sola gota. La gente comenzó a murmurar. Algunos decían que Mateo debería abandonar el molino y buscar trabajo en la ciudad. Otros, más crueles, susurraban que quizás Dios había olvidado el valle. Un día, mientras Mateo regresaba del río con el corazón apesadumbrado, se encontró con un grupo de hombres del pueblo. Eran campesinos, padres de familia, hombres curtidos por el trabajo bajo el sol. Uno de ellos, de nombre Tomás, se acercó con gesto serio. Mateo, ya no podemos esperar más. Nuestras familias tienen hambre. Vamos a desmantelar el molino y vender las piezas. Al menos con eso compraremos algo de comida. Las palabras cayeron sobre Mateo como piedras. Su molino, el legado de su abuelo, el símbolo de esperanza del valle, iba a ser destruido. Con la voz temblorosa pero firme, respondió, Tomás, dame 7 días más. 7 días para que Dios responda. Si en ese tiempo no hay agua, yo mismo les ayudaré a desmantelarlo. Los hombres se miraron entre sí, incrédulos. 7 días más en medio de la sequía parecía una locura. Pero algo en la mirada de Mateo los hizo asentir. Está bien. 7 días. Ni uno más. Esa noche, Mateo no durmió. Se arrodilló en su habitación y comenzó a orar con una intensidad que nunca antes había sentido. Las lágrimas corrían por su rostro mientras clamaba al cielo. Padre Celestial, mi fe ha sido probada una y otra vez. He perdido a mis padres, he visto morir el río, he visto el hambre en los ojos de mi hermana. Pero no vengo a reclamarte nada. Vengo a agradecerte. Gracias porque aunque no veo el milagro, sé que tú eres fiel. Gracias porque aunque el valle se seque, tú sigues siendo Dios. Y si tu voluntad es que este molino caiga, que así sea. Pero si hay una posibilidad, Señor, una sola posibilidad de que intervengas, yo te la pido con todo mi corazón. Al tercer día, nada había cambiado. El cielo seguía despejado, el río seguía seco. Pero Mateo no dejó de orar. Al quinto día, algunos comenzaron a burlarse abiertamente. Mateo el iluso, le decían. Mateo el soñador. Su hermana Lucía, al verlo tan afligido, se acercó una noche y le tomó la mano. Hermano, ¿y si Dios no responde como esperamos? ¿Seguirás confiando en Él? Mateo la miró con ojos cansados pero serenos. Lucía, si Dios no responde como espero, seguiré confiando. Porque mi fe no está en lo que Él hace por mí, sino en quien Él es. Llegó el sexto día. Mateo amaneció con un peso en el pecho que casi no lo dejaba respirar. Solo quedaba un día para el milagro que había pedido.
Pero en lugar de quedarse en casa lamentándose, decidió caminar hasta el molino. Entró en la estructura de madera y piedra, colocó su mano sobre una de las aspas inmóviles y comenzó a orar en voz alta. Señor, si este molino cae, que caiga para tu gloria. Pero si se levanta, que se levante también para tu gloria. Yo no busco demostrarle nada a nadie. Solo quiero que tu nombre sea exaltado en este valle. Si has llegado hasta acá y esta historia te está resonando, suscríbete a Sabiduría en Voces para más relatos que fortalecen la fe. Mientras oraba, escuchó pasos detrás de él. Era un hombre mayor, desconocido, con ropas humildes y un bastón en la mano. Su rostro estaba curtido por el sol, pero sus ojos brillaban con una paz inexplicable. Joven, dijo con voz suave, he escuchado de tu fe. He escuchado que le has pedido a Dios un milagro. Mateo asintió, sin saber quién era aquel hombre. Así es. Pero solo queda un día y no ha pasado nada. El anciano sonrió. ¿Y si te dijera que el milagro ya comenzó, pero tus ojos aún no lo ven? Antes de que Mateo pudiera responder, el hombre continuó. A veces, Dios responde de maneras que no esperamos. No siempre envía lluvia. A veces envía personas. El anciano se presentó. Era un ingeniero retirado que había trabajado en construcción de acueductos en la capital. Había escuchado sobre la situación del valle y había viajado hasta allí con un propósito. He estudiado el terreno. A unos 3 kilómetros al norte hay un manantial subterráneo. Con las herramientas adecuadas y algunos hombres, podemos cavar un canal que traiga agua hasta aquí. No será fácil, pero es posible. Mateo quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Por qué haría eso por nosotros? ¿Quién lo envió? El anciano miró hacia el cielo. Digamos que alguien me dijo en un sueño que viniera. Y yo aprendí hace mucho a no desobedecer esas voces. Al día siguiente, el 7º día, Mateo reunió a los hombres del pueblo. Les habló del anciano, del manantial, del plan. Algunos lo miraron con escepticismo, pero otros vieron en sus ojos una chispa de esperanza que no podían ignorar. Si hay una posibilidad, aunque sea pequeña, debemos intentarlo, dijo Tomás, el mismo que había hablado de desmantelar el molino. Y así comenzó el trabajo más duro que el valle había visto. Durante 2 semanas, los hombres cavaron bajo el sol inclemente. Las manos se llenaron de ampollas, los cuerpos de cansancio, pero nadie se rindió. Mateo trabajaba más que nadie, con su hermana Lucía llevando agua y comida a los trabajadores. El anciano ingeniero dirigía la obra con precisión. Cada metro excavado parecía una victoria. Cada piedra removida, un paso más hacia lo imposible. Y entonces, una tarde, cuando el sol comenzaba a descender, uno de los hombres gritó desde lo profundo de la zanja. ¡Agua! ¡Encontramos agua! Un murmullo recorrió el lugar. Luego un grito. Luego otro. Pronto, todos corrían hacia el canal. Y ahí estaba. Agua fresca, cristalina, brotando desde las profundidades de la tierra. El anciano sonrió y miró a Mateo. Tu fe movió montañas, muchacho. Ahora solo falta dirigir el agua hacia el molino. Con esfuerzo conjunto, construyeron un canal de madera que llevaba el agua desde el manantial hasta el río, y de ahí hasta el molino. Cuando el primer chorro de agua golpeó las aspas, el molino crujió, como despertando de un largo sueño. Lentamente, las aspas comenzaron a girar. Primero despacio, luego con más fuerza. El sonido del mecanismo en movimiento era como una sinfonía para los oídos de todos. Los hombres gritaron de júbilo. Las mujeres lloraron de alegría. Los niños corrieron alrededor del molino, riendo. Mateo cayó de rodillas. No por cansancio, sino por gratitud. Gracias, Señor. No viniste como esperaba. No enviaste lluvia. Enviaste algo mejor. Enviaste a alguien que sabía qué hacer. El anciano se acercó y puso su mano sobre el hombro de Mateo. Dios siempre responde, hijo. A veces con milagros instantáneos, y a veces con procesos que requieren nuestra fe y nuestras manos. Luego, sin más, el anciano tomó su bastón y comenzó a alejarse del pueblo. Mateo corrió tras él. ¿A dónde va? ¿Cómo puedo agradecerle? El anciano se detuvo y sonrió.
No me agradezcas a mí. Agradécele a quien me envió. Y dicho esto, desapareció entre los árboles. En los meses siguientes, el molino se convirtió en el corazón del valle nuevamente. Las familias volvieron a moler su trigo, a hacer pan, a tener esperanza. Mateo nunca cobró por el uso del molino. En su lugar, pedía que cada familia que trajera grano dejara una pequeña porción para los más necesitados. Pronto, ese gesto de generosidad se convirtió en tradición. El valle, que había estado al borde de la desesperación, ahora florecía. No solo en alimento, sino en comunidad. Las personas comenzaron a ayudarse entre sí, a compartir, a cuidarse. Pasaron los años. Lucía creció y se casó con uno de los jóvenes del pueblo. Mateo también encontró el amor en una mujer llamada Elena, hija de uno de los campesinos que había cavado el canal. Juntos levantaron una familia, siempre enseñando a sus hijos la misma lección que Mateo había aprendido, que lo imposible es solo una palabra hasta que Dios decide cambiar la historia. El molino nunca dejó de funcionar. El agua nunca dejó de fluir. Y cada vez que alguien nuevo llegaba al valle y preguntaba por la historia del molino, los ancianos del lugar contaban con orgullo sobre el joven que se negó a rendirse, que oró con fe inquebrantable y que vio cómo Dios convirtió la sequía en abundancia. Hubo quienes preguntaron por el anciano ingeniero, pero nadie supo más de él. Algunos decían que había sido un ángel. Otros, simplemente un hombre bondadoso. Mateo siempre respondía lo mismo: no importa quién haya sido. Lo que importa es quién lo envió. Y así, el molino se convirtió en un símbolo. No solo de alimento, sino de fe. No solo de trabajo, sino de esperanza. Y cada vez que las aspas giraban, recordaban a todos que cuando el corazón confía, cuando las manos trabajan y cuando la fe no se rinde, lo imposible deja de serlo. Mateo vivió hasta una edad avanzada, rodeado de hijos, nietos y un valle que lo amaba. En sus últimos días, sentado bajo la sombra de un árbol junto al molino que nunca dejó de girar, cerró los ojos con una sonrisa. Porque sabía algo que el mundo necesita recordar, que Dios nunca llega tarde, que sus respuestas no siempre lucen como esperamos, pero que siempre, siempre, son perfectas. Y que lo imposible, cuando se pone en las manos correctas, se convierte en testimonio. Si esta historia te llegó al corazón, suscríbete a Sabiduría en Voces para seguir descubriendo relatos que transforman.